4. En Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Vamos a ver justamente las 3 noticias principales que he elegido y a charlar un poquito sobre ellas. Vamos a la presentación de las mismas. Con algunos cambios de las reuniones previstas entre los líderes de las potencias mundiales, comenzó un maratónico G20 en nuestro país. Por distintas razones, menos del 10% de los desocupados cobran el subsidio por desempleo, quedando económica y sanitariamente desprotegidos. La barbarie desatada antes de un partido de fútbol fue la imagen de Argentina, que se paseó por todos los noticieros del mundo. Dentro de un contexto político mundial muy complejo y variable, la cumbre del G20 tratará de emitir en consenso un comunicado sobre los problemas más urgentes de las políticas mundiales. Bueno, evidentemente que la noticia de la semana es la reunión del grupo G20 que este año ha recaído la organización en nuestro país, con evidentemente el presidente Macri al mando de ella, y que se está realizando a partir desde ayer, que llegaron algunos de los mandatarios, anoche llegaron otros y esta mañana han llegado otros más. La única que está demorada es Angela Merkel de Alemania, que tuvo un problema con el avión que la traía y está viajando en otro vuelo y posiblemente ya haya llegado. Pero no estuvo en la reunión inicial de esta mañana, donde se reunían todos los mandatarios de los principales países. Les recuerdo, ya lo habíamos hablado el viernes pasado, cómo se integra el G20. El G20 son en realidad 19 países y la Unión Europea. A su vez, Argentina como organizador puede elegir 2 países más como invitados especiales. En este caso invitó a Holanda e invitó a Chile. Entonces, todos estos personajes están reunidos en Buenos Aires, cada uno con su amabilidad o su descortesía, como en el caso de Donald Trump en algún momento, que ya nos tiene acostumbrado a eso. Se han reunido en un periodo que se van a reunir, en un periodo ya están reunidos de charlas y de conversaciones, donde se va a tratar de llegar a cerrar los acuerdos que hace ya un año que se vienen charlando. En el programa anterior yo les hacía el comentario de que hay un grupo de enviados por cada país que se les llama Sherpas, por el nombre justamente que indica a un guía. Recordemos, los Sherpas son los guías para el caso de escalar montañas en el Himalaya, ellos son los guías en esos terrenos. Bueno, en estas cumbres se viene trabajando desde la cumbre anterior del año pasado, o sea, en el 2017, que fue en Alemania, en Hamburgo, y ya desde ahí se firma, que es lo que se va a hacer acá el domingo, se firmó un convenio, llamémosle multilateral, donde todos están de acuerdo de que durante todo ese año se van a hacer reuniones como para llevar a cabo los puntos que se fijaron, en este caso en el 2017. Bueno, todas esas reuniones, que son muchísimas, hay más de 80 y pico reuniones que se llevan a cabo, tienen como finalidad justamente que los líderes principales, que ya están enterados de lo que han hecho sus enviados diplomáticos, estos Sherpas, la firmen, la corroboren, y hay algunos temas muy ríspidos. Por ejemplo, Donald Trump cree que el cambio climático no existe, que no va a haber problema, y la baja de monóxido de dióxido de carbono, perdón, que se emite en su país es altísima y sin embargo no quiere dar el brazo a torcer de regularlo.
Bueno, porque él piensa de que los deshielos que se están produciendo en la Antártida y en el norte, en el polo sur y en el polo norte, no tienen que ver con la industria. Bueno, hay una serie de posturas, algunas de ellas casi caprichosas, como el caso de Trump en esta. ¿Por qué? Porque todo el mundo científico habla del calentamiento global y de las consecuencias que pudiera tener. De todas maneras, los principales 3 temas que se están tratando en todas estas reuniones son el futuro del trabajo, que es un tema para hablarlo largo y tendido porque cada vez resuena más en todos los ambientes, en el social, en el político, en el económico. O sea, el futuro del trabajo, la infraestructura que hay en cada país para que tenga un desarrollo continuo, que no tenga lo que nos está pasando, por ejemplo, a nosotros ahora, o sea, periodos de desarrollo, periodos de caída, de achatamiento de ese desarrollo. Entonces, bueno, que haya una cooperación entre todas las potencias principales del mundo para que esto no ocurra o para darle una mano y levantar a aquel que por X razón tiene una caída, que lógicamente siempre suele ser económica. Y el último tema es el futuro alimentario que sea sostenido. Se están haciendo proyecciones de qué cantidad de productos, de alimentos se van a necesitar para el 2020, para el 2030, hasta el 2050. Entonces, ¿cómo se va a abastecer el mundo? Y ahí es donde, por ejemplo, Argentina tiene un futuro muy promisorio, porque somos uno de los tantos, junto con Estados Unidos, con Rusia, uno de los tantos productores de bienes comestibles, ¿no es cierto? Y sobre todo cereales y carne, en la cual, por ejemplo, en la parte de carne se está avanzando bastante, que se había dejado caer mucho. Bueno, todos esos temas, estos 3 temas, son sobre los cuales tienen que firmar todos los presidentes asistentes, de estar en conformidad que durante todo este año 2019 las reuniones que hayan sean para que estos 3 temas firmados ahora se traten de llevar a la realidad. ¿Por qué digo se trate de llevar a la realidad? Porque en Hamburgo, en el 2017, se firmaron distintas posturas, digamos, de que había que seguir, y lo principal era tener en foco el desarrollo equitativo y sostenible, y es algo que no ha sucedido. Incluso cada vez se hace más difícil esto. ¿Y por qué? Porque hace años siempre hablamos de la globalización y de los efectos que produce la globalización. Dentro de los efectos positivos, que son los que conviene analizar ahora, porque también hay negativos, dentro de los positivos es justamente que sin que haya un gobierno mundial, o sea, un presidente, una corporación o lo que sea que gobierna el mundo, como sabemos ver en las películas del futuro, sí que haya una unidad de criterio entre las principales potencias del mundo de los caminos a seguir. Esto es lo que se trata de hacer en estas reuniones, independientemente que después cada uno por su lado trata de arreglar sus problemas particulares, como por ejemplo Donald Trump con Putin, el presidente de la Unión Soviética, con el tema del problema que tienen en este momento, que están al borde de una guerra, Rusia, por el tema de Crimea, fundamentalmente es con Ucrania. En las fronteras ya hay tanques alineados, ojalá que no se llegue a nada, pero bueno, ya han tenido enfrentamientos en otros tiempos, y la Unión Soviética se quedó con la zona de Crimea que pertenecía a Ucrania. O sea, el problema no se solucionó. Donald Trump apoya a que Crimea sea independiente. Bueno, eso, la guerra económica que hay entre China con Xi Jinping, que es el presidente chino que ha venido a este cónclave, y justamente Donald Trump también, que se supone de que hay buenas señales como para que lleguen a un acuerdo. En definitiva, como le decía anteriormente,
lo que se trata es que haya un criterio unánime de las principales potencias del mundo de cómo tratar los temas que afligen al mundo en general, como las hambrunas, como los éxodos, que los hemos tratado acá, este caso de Venezuela, el caso de Honduras, que ahora todavía están esperando en la frontera, en la ciudad de Tijuana, en la frontera mexicana para entrar a Estados Unidos. Trump no los quiere dejar entrar. Un juez sí autorizó de que presenten sus solicitudes como para poder ingresar al país. Esos temas se tratan en forma individual, cada uno con cada uno, independientemente de los 20 que tratan de que justamente estas pequeñas, terribles, como en el caso de los emigrantes, diferencias que hay entre unos países y otros, no arruine la armonía mundial a la cual se trata de llegar. Entonces, están aquellos que quieren continuar con la globalización, como es el caso de Angela Merkel de Alemania, como es el caso de Francia, como es el caso de Argentina, como es el caso de México, como es el caso de Brasil, por lo menos antes, no sé ahora con Bolsonaro, cuál va a ser su postura, pero la mayoría del mundo entendía esto, la Unión Europea en su totalidad, de la necesidad de hacer cosas en común. Pero, ¿qué ocurre? Hay países como Estados Unidos en este momento, manejado por Donald Trump, que no creen en la globalización, creen en una independencia justamente de esa globalización, que cada uno haga lo que le parezca y lo que puede y que se defienda. O sea, es un falso patriotismo, no es un patriotismo en realidad lo que está buscando Donald Trump, sino meter presión a cada uno de los países, siendo ellos, Estados Unidos, el principal país del mundo en muchos órdenes, fundamentalmente en el comercial. Pero claro, China es un país emergente que le viene pisando los talones. Todavía no produce lo que produce Estados Unidos y no maneja la cantidad de dinero que maneja Estados Unidos en sus transacciones comerciales. Pero sí es uno de los principales países que tiene dólares de Estados Unidos en sus bancos guardados y que son de China. Estados Unidos nosotros lo vemos como lo que es en realidad el principal país del mundo en cuanto a un montón de factores, pero la deuda que tiene Estados Unidos de su fabricación de billetes y de desparramar billetes por el mundo es increíble. O sea, si mañana se le presentaran, como se le presentó a Argentina en un momento, los acreedores y le dijeran quiero el valor oro o el valor petróleo por estos billetes, jamás lo podría llegar a pagar. O sea, es toda una compensación, digamos, virtual y la creencia en un sistema. Esto es una cuestión de creencia justamente. ¿Por qué creemos en ese papelito verde con un prócer que ni conocemos o que lo vimos alguna vez en alguna película yankee? ¿Por qué creemos que un billete de $100 vale mucho más que cualquier otro billete? Nos ofrecen la misma cantidad en pesos o en cualquier otra moneda, y así sea francos alemanes o francos suizos, y preferimos el dólar. Es una cuestión de creencias a través de tantos años en que han dado la seguridad de un progreso ininterrumpido dentro de un sistema democrático continuo y de un crecimiento continuo, a pesar de haber pasado sus grandes crisis, como fue la del año 1930. Pero sigue siendo Estados Unidos el líder en lo económico. Por eso es que en todo el mundo uno va con un billete de dólar estadounidense y puede canjearlo. Prácticamente todo el mundo, hay algunos países que no, pero prácticamente el 99% del mundo, y hay países como el nuestro, que se desesperan por un billete de dólares. Si alguien te quiere pagar algo con un billete de dólar y no te da pesos argentinos. Entonces, bueno, es una cuestión de esta creencia que ha generado todos los países ricos y los países poderosos. Siglos atrás lo fue Inglaterra, lo fue España, mucho más atrás todavía, en el año 1500 al 1600, estoy hablando de muchísimos años atrás.
Esas eran las potencias del mundo en su momento. Inglaterra tenía la flota invencible en el mundo, Estados Unidos ni lo tenían en cuenta. Estamos hablando de muchos años atrás. Y estas potencias necesitan de las otras también. Lo que pasa es que Donald Trump, que es un poco la figurita de este encuentro, considera que él no necesita de nadie. Esa, en palabras crudas, es así, que él se puede autoabastecer y si no, poner sus condiciones. Esa es su política. Y estábamos yendo bien, globalmente, hacia una unión de criterios, y ahora hay países, como en el caso de Estados Unidos, como en el caso de Inglaterra, con el Brexit, que se quieren separar de esa unión que se formó y de esos tratados que se firmaron. Entonces, nunca se llegan a acuerdos comunes que sean realmente palpables en la sociedad. Los problemas siguen estando. Esto es bárbaro para Argentina, es una muestra de la capacidad, ojalá nos vaya todo bien, que no pase nada serio, que sean simplemente los comentarios sin importancia, que, bueno, llegó el presidente de Francia y Gabriela Michetti llegó tarde por un error a recibirlo, pero bueno, que no pase de eso. Y eso sirve como una gran puerta de apertura hacia el mundo para Argentina. Y tenemos que aprovecharla. Todos los países que son organizadores de estos eventos la aprovechan en todas estas reuniones. Nosotros vemos la foto de los 19 presidentes y representantes de la Unión Europea, pero detrás de ellos, cada uno de ellos tiene equipos de 50, 60, 70 personas, independientemente de todos los de seguridad y todo lo demás, pero son los que hacen los negocios. En realidad los negocios lo hacen esos diplomáticos, esos embajadores comerciales, y después se cierran los tratos. Por eso se trata durante todo un año hasta llegar a esta culminación donde se tiene que elaborar una definición de lo que se trató y cómo se va a enfocar en el transcurso del año que viene y cómo se va a tratar de llevar adelante. Ojalá que se lo haga en forma pacífica, por supuesto, y además que lo que se trate y se firme se pueda llevar hacia un mundo que cada vez está más caótico, más cambiante, donde había gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, donde había tiranos, ahora hay revoluciones que no terminan nunca. Y para solucionar todo eso es necesario que haya una concordia, una paz mundial, que es muy difícil de sostener. El mundo todavía está con conflictos muy sensibles, como los que le decía recién de Ucrania con la Unión Soviética. Nosotros lo vivimos muy lejos porque felizmente, no recuerdo la fecha y no quiero inventar una, pero fue en 1800 y pico que tuvimos la guerra con Brasil, la guerra de la Triple Alianza y después, bueno, Malvinas, que duró muy poco tiempo, fue triste, terrible y todavía se siguen pagando los costos de eso, los excombatientes, pero no vivimos con atentados, no vivimos con tanques en las calles, lo hemos pasado, las épocas de la dictadura, y ahora tenemos la oportunidad de insertarnos en un mundo donde los valores tienen que ser comunes para que sirva, porque si uno piensa de una manera autónoma y el otro piensa que lo que decida hacer puede beneficiar a su país y a los demás, las cosas serían muy distintas, no tendríamos las hambrunas que hay en África, las emigraciones que hay en países en guerra como Siria. Bueno, todos esos son problemas que justamente esta gente tiene que solucionar. Evidentemente no vemos grandes soluciones porque termina un problema y empieza otro. Pero bueno, esperemos de que el mundo vaya creciendo, de que estos líderes se den cuenta de cuál es su poderío, que es efímero, que en la historia del mundo estar 4 o 6 años en la presidencia del principal país del mundo no es ser un emperador romano. Vamos a ver cómo termina esto, ojalá que nos sirva como país para mostrarnos al mundo, que se hagan buenos negocios, que todo termine en paz, que se vayan los emisarios y los representantes
del G20 y nos quede por lo menos el sabor de la tarea bien realizada. Ya lo analizaremos durante el fin de semana que viene, porque ahora recién está en los primeros, las primeras reuniones, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se define todo esto y cuáles son los resultados. El viernes que viene lo vamos a analizar nuevamente. Vamos a una presentación del segundo tema de hoy. El sistema prevé que los trabajadores en blanco que sean despedidos y hayan estado trabajando por más de 6 meses cobren durante un año hasta 4.000 pesos por mes. Este es un tema que tiene que ver, porque les decía anteriormente, uno de los principales temas de la reunión del G20 es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo a nivel mundial está amenazado por cosas que hoy todavía no la vemos tanto o no le prestamos tanta atención porque no nos ha tocado en carne propia. Pero en los países más avanzados, hablemos de China, hablemos de Japón, hablemos de Estados Unidos, hablemos de la Unión Europea, en alguno de ellos, hay muchos trabajos, sobre todo los trabajos manuales simples, que ya han sido reemplazados por robots o por algoritmos que reemplazan al ser humano. Acá tenemos, esto por supuesto corresponde a Argentina, la evolución en la cantidad de personas con el seguro de desempleo entre el 2013 y el 2018. Y lo alarmante de esto es de que a pesar de que creció el desempleo en este último año y el tercio del año anterior, el pedido de aquellos desempleados de lo que les corresponde al ANSES por ser desempleado y tener un subsidio por desempleado, que dependiendo de los años que trabajó, por ejemplo, si no es de la construcción tiene otro pacto, digamos, distinto, pero supongamos un empleado de comercio o un metalúrgico, tiene derecho a cobrar una suma que hoy está en los 4.000 pesos mensuales, más las asignaciones familiares, si las tiene, por supuesto, si tiene sus hijos a cargo. Pero ¿qué pasa? Realmente no hay la cantidad de pedidos de esa retribución en el ANSES, no entra la cantidad de pedidos teniendo en cuenta la cantidad de desocupados que hay. Y el trámite no es para nada engorroso. ¿Cuál es el problema? Que la principal cantidad de desocupados que tenemos hoy en el país vienen del sector marginal, del sector que no está en blanco, como le decimos normalmente, o sea, el que está en blanco, el que está en negro, el que no está registrado. Entonces, el que no está registrado nunca le hicieron los aportes. Esto que cobran los desempleados, que tienen la posibilidad de cobrar los desempleados, surge del ANSES. Y en el ANSES es donde se hacen los aportes cuando uno está trabajando. Cuando queda desempleado, el ANSES es el encargado de mantenerlo durante un tiempo. Es un año más la asistencia médica, o sea, seguir teniendo una asistencia médica, no la pierde, y depende cuántos meses trabajó, si tiene 6 meses, si tiene 3 meses o hasta un año. E incluso la posibilidad de conseguir otro empleo. En los países, sobre todo los europeos, que han sufrido mucho en la época del 2008, lo han sufrido antes también, pero la época del 2008, de la famosa burbuja inmobiliaria, un montón de gente que se quedó sin trabajo, hay países como Italia que no solamente que le da el subsidio, sino que le busca el trabajo. O sea, cuando se van a buscar el subsidio, dice usted que es carpintero, bien. Cuando consiguen un trabajo de carpintería, es al primero al que llaman y tratan de conseguírselo. ¿Por qué? Porque de esa manera el gobierno deja de pagar un subsidio y el trabajador vuelve a su actividad, lo que hace que no se convierta en un círculo vicioso, porque el desocupado termina acostumbrándose a vivir sin trabajar, desgraciadamente, y a nadie le gusta vivir sin trabajar cuando trabajó, cuando se acostumbró a llevar, como decimos vulgarmente, el pan con el sudor de su frente a la mesa y no lo puede hacer, esa persona sufre muchísimo. Y arriba está muy angustiada pensando hasta cuándo puede vivir con lo que le dieron de indemnización o con algún recurso que tenga. Bueno, esa asistencia está en el ANSES para aquellos que
han aportado. Entonces, el problema, independientemente de que se anoten y que lo cobren aquellos que puedan, es que el gobierno definitivamente tiene que tomar el toro por las astas y combatir el empleo en negro, porque ese no es solamente el problema del empleado del momento, sino de aquel empleado en situaciones como estas, en que queda en la calle totalmente desprotegido, sin una asistencia médica y sin un sueldo mensual, y sin posibilidad de ser indemnizado porque estaba en negro. Entonces, la FIP, que es la que controla esto, el ANSES, que es también el que está detrás de todo esto, tienen que tomar las medidas como para que esto se solucione de alguna manera. Y es lo que va a ayudar al mismo gobierno a cumplir con su función para aquellos que estén desempleados y lo puedan pasar más dignamente a ese periodo tan triste de la vida de un trabajador. Bueno, el tema siguiente tiene que ver con esto. Les pido por favor si pueden hacer la presentación del tercer tema, último, que me quedan apenas unos pequeños minutos, unos pocos minutos, y les quería hablar sobre el tema del partido de River y Boca. No desde el punto de vista deportivo, porque no puedo opinar de lo que no conozco. Lo conozco como hincha y nada más, como todo el mundo. Acá vemos algunas de las imágenes que tienen que ver, bueno, todos saben lo que pasó, el que no sabe es porque no vive en la Argentina o no vive en el mundo. Mi pregunta, y ya me he quedado sin el tiempo necesario como para hacer un desarrollo de la misma, es si nos vamos a quedar con las cosas como pasaron, independientemente de que tengamos que ir a jugar, es insólito, la final de la Copa de Libertadores, que se llama así justamente por ser una Copa Sudamericana, se vaya a jugar a Europa. Es descabellado. Pero bueno, eso es en el ámbito deportivo. Yo lo que quiero ahondar es en esto. El descubrimiento de las entradas falsas, las barras bravas. ¿Cuántos años hace que venimos hablando de esto? Porque todo está enquistado dentro de un mismo sistema corrupto. Las barras bravas, todo el mundo sabe de que apoyan a determinados partidos políticos y que le organizan la cantidad de gente que le llevan en los colectivos a los mitines que hacen en las canchas de fútbol o en la Plaza de Mayo o donde sea. No estoy hablando de ningún partido en particular. Todos en general, en alguna medida, siempre lo han aprovechado. Es más, se sabe que la hinchada de Independiente apoya a determinado partido político, que la hinchada de Boca a determinado, que la de River a tal otro. Todo eso, hace años que yo era chico y ya no soy un chico, es todo lo contrario. Y se hablaba de eso, y se sigue hablando. Lo que pasa que es como que se lo deja de lado porque parece muy difícil atacarlo, y no es una cosa que se va a solucionar de un día para el otro. Va a llevar años, como llevó años que se enquistaran estas barras bravas y tuvieran un sueldo de barra brava, va a llevar años también desenquistarlo de nuestra sociedad y que no participen en las otras actividades políticas, gremiales, donde cada uno aprovecha a toda esta gente para volcarla en los actos para favor de uno y favor de otro, que seguramente la mitad de los que participan no tienen ni idea, van porque le pagan y, como decimos normalmente, el sándwich y la coca, viven de eso, parece increíble, pero viven de eso. Y eso viene de una corrupción generalizada, en la política, en la justicia. Ahora que digo la justicia, detuvieron, recuerdo, 17, 18 personas en los incidentes en las afueras del estadio de River. No pasó de la noche, estaban todos libres. Hace un año atrás, en Alemania, hubo un caso que no es similar a este, pero un individuo que puso una bomba casera, pero de poder explosivo, debajo del colectivo de uno de los equipos alemanes mientras iba a la cancha donde tenía que jugar, y la hizo explotar. ¿Qué pasó? Un jugador con una lesión en la mano, tuvo que ser operado, nada grave, y un guarda
que sufrió en los tímpanos por la explosión. Eso fue todo lo que logró con esa explosión. La semana pasada lo juzgaron. ¿Saben cuánto le dieron? 14 años. 14 años de cárcel efectiva. Por atentado, por más que no lo llevó a cabo como lo quería, pero por el atentado en potencial que podría haber causado. Acá teníamos los detenidos, algunos a lo mejor no eran, pero tan difícil es encontrar quienes que desenmarañar esta madeja de corrupción que esparce sus tentáculos donde miramos, donde tocamos, en el deporte, en la política, en la justicia, en todos lados, se va transformando al mismo sistema y se mueve tanto dinero, que parece imposible pararlo, porque ese dinero compra a la misma justicia. Entonces, es algo parecido como ocurre en Colombia, en los países, en Perú, productores de droga, que hasta la justicia está comprada y lo siguen permitiendo. Bueno, sería bueno de que este bochorno sea el puntapié inicial, valga la redundancia ya que hablamos de fútbol, el puntapié inicial como para que se empiecen a investigar las cosas en serio, se las lleve a un final y va a llevar mucho tiempo, indudablemente, pero por lo menos hay que hacer algo. Esto es una vergüenza, la corrupción es vergonzosa y debemos terminar con ella. Les agradezco su presencia, los espero el próximo viernes para otro programa de Noticias de la Semana, Miradas de San Francisco. Muchas gracias.